Bueno, yo soy Frank Prevost, Chief Operating Officer de Accor para los países hispánicos, sea Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay. Y yo estoy baseado en Santiago, donde tenemos oficinas importantes para dar soporte para nuestros inversionistas locales. Además de las pequeñas oficinas que tenemos también en Bogotá, Buenos Aires y Lima. Y mi perímetro, en realidad, estamos hablando de 80 hoteles hoy, y vamos a hablar un poco más tarde del desarrollo, ¿no? De los planes de desarrollo. Entonces, como ya está comentando, los resultados en Argentina para Accor en 2021 no fueron muy diferentes de lo que ocurrió en los otros países del mundo, ¿no? Como todo el turismo, como toda la hotelería, sufrimos al inicio del marzo 2020 la pandemia. Hemos tenido un periodo difícil donde todos nuestros hoteles estaban cerrados. Mas, afortunadamente, en 2021 ya logramos reabrir casi todos nuestros hoteles, al menos en el segundo semestre del año, y logramos un ingreso que corresponde básicamente a 40% abajo de lo que teníamos en 2019, que fue el último año lleno de referencia para el turismo y la hotelería en el mundo. Entonces, menos 40% de ingreso es muy, muy importante, mas lo importante también es que tenemos señales muy positivas de retomada, sobre todo en el mercado doméstico y en las ciudades turísticas. Vimos en todos los países, igual en Argentina, destinos como Mendoza, como Mar del Plata, donde los hoteles tuvieron un éxito grande, mas únicamente con el público nacional, público doméstico. Y eso fue verdad en América del Sur, en Europa, en el mundo entero. Lo que hoy necesitamos para mejorar aún nuestros resultados y volver a tener niveles igual a 2019, realmente es el cliente extranjero, ¿no? El cliente extranjero de leisure que está aún un poco con miedo, ¿no? De viajar y de decidir de ir para largas distancias. Miedo no tanto por el aspecto sanitario, mas mucho más para los protocolos, restricciones, exigencias de todos los gobiernos, ¿no? Y ahí, importante decir que más abiertas son las entradas en los países, más rápido es la vuelta de los extranjeros. También estamos muy curiosos de ver cómo va a ser el mes de marzo. En América Latina, el mes de marzo es siempre el primer mes donde empiezan los negocios, ¿no? Normalmente enero y febrero son mucho más meses de vacaciones, y marzo va a ser muy importante para ver cómo las empresas van retomar los negocios, ¿no? Muchas empresas han cortado sus budgets, muchas empresas aún tienen restricción para sus ejecutivos viajar, mas hemos visto también en el aspecto de business y corporate señales muy positivas de empresas que reempiezan a viajar, empresas que vieron que la presencia física es necesaria, el online ayuda, mas la presencia física es muy necesaria. Entonces hemos visto no solo viajes, mas también reuniones ocurriendo en nuestros hoteles. Y es un buen señal, tanto que esperamos que este año de 2022 volvemos a un nivel más o menos 20% abajo de 2019,
y en algunos casos igual a lo que teníamos en 2019. En Argentina son exactamente 12 hoteles y 1.563 habitaciones, lo que haga de Accor un player importante en la hotelería de Argentina y tenemos de estos hoteles 5 franquicias y 7 hoteles administrados. Bueno, es un número bueno, mas es un número que queremos desarrollar y principalmente en Argentina. Argentina es un mercado muy importante, tanto doméstico, porque son millones y millones de habitantes. Entonces, después de Brasil, Colombia y Argentina son realmente los 3 países donde nosotros apostamos nuestro desarrollo por el tamaño del mercado interno. Mas es un país importante también por el mercado emisor, ¿no? O sea, muchos argentinos se van para Europa, se van para Estados Unidos, se van para América del Sur y al revés, Argentina es un destino turístico muy importante para muchos países, Estados Unidos, Europa, etcétera, por su cultura, su historia, su naturaleza, etcétera. Entonces, es realmente un país muy importante. Entonces, para nosotros, los 2 hoteles que tenemos realmente son muy pocos y queremos acelerar mucho. Este año y en los próximos meses, inclusive, nosotros vamos a abrir 3 hoteles, ¿no? En 2022. Vamos a tener la apertura del SLS en Puerto Madero, en Buenos Aires. Y SLS es para nosotros un señal muy fuerte de la nueva estrategia de Accor de desarrollar en los hoteles que le llamamos lifestyles, ¿no? Que son hoteles que tienen una parte de design muy importante y donde también la parte de alimentos y bebidas es súper importante y donde, sobre todo, las personas de la ciudad vienen y son bienvenidas a utilizar el hotel. Normalmente un hotel es un poco visto como un lugar para los turistas, ¿no? Para los extranjeros. Acá no, la idea es realmente que los hoteles lifestyle sean algo muy integrado en la ciudad, donde queremos ver muchos porteños, ¿no? En el caso del SLS de Puerto Montt. Entonces, esa es la virtud que debe ocurrir en inicio de abril. Vamos a tener también la integración del Hotel Faena en nuestro portafolio. Y ese es un punto importante porque además de ser más una prueba de la estrategia de Accor en Hotel Lifestyles, porque Faena es un muy buen ejemplo, Accor ha hecho al nivel mundial alianzas con pequeñas empresas locales que hacen el lifestyle muy bien. Y Alan Faena es uno de los ejemplos. Hicimos una alianza a nivel mundial con él y con otros perfiles idénticos en una empresa que se llama Ennismore, lo que quiere decir que, uno, Accor va a integrar Faena en Buenos Aires, mas va a ayudar Faena a se desarrollar en otros países del mundo también. Entonces, mañana va a tener un Faena en Dubái, va a tener un Faena en París, va a tener un Faena en África o en Asia. El concepto de lifestyle de Faena va a ser replicado con el apoyo y la fuerza de desarrollo de Accor, junto con la creatividad de Alan Faena, ¿no? Entonces, ese es el concepto un poco de los hoteles. Esta es la segunda integración en el portafolio Accor. Y con la fecha no está aún definida, mas va a ser en el primer semestre, vamos a abrir un hotel Mercury en Rosario, ¿no? Que es una ciudad importante de Argentina, donde aún no tenemos operaciones, mas queremos, como lo dice, ir creciendo cada vez más.
Y estamos trabajando mucho. Tenemos un director de desarrollo que inclusive está basado en Argentina, Luis Mirabelli, que está procurando muchas alianzas, principalmente con operadores locales, operadores argentinos, para ir creciendo con todas nuestras marcas, porque tenemos 40 marcas en acuerdo en todos los países, y ir procurando las marcas ideales en cada una de las ciudades, en cada una de las localizaciones. Entonces, ese es un poco el plano. Y yo puedo decir que los 2 hoteles más los 3 de abertura son 15, que tenemos una ambición de duplicar el portafolio en Argentina en los 4 o 5 próximos años. En la pandemia, uno de los aspectos positivos fue que tuvimos que reinventarnos, ¿no? Un poco, reinventarnos en la forma de operar los hoteles, reinventarnos en la propuesta o en las propuestas, ¿no? Que podemos hacer para nuestros clientes. Sabemos que las personas ayer trabajaban en sus oficinas, ¿no? 100% de su tiempo, y que probablemente mañana las personas van a trabajar, sí, un poco en su oficina, porque la presencia con los colegas, etcétera, es importante. Probablemente trabajar también un poco en casa, mas muchos son o van a ser nómadas, ¿no? Van a trabajar un poco en cualquier lugar, porque la movilidad va a ser algo cada vez más importante. Y de la misma forma que Starbucks, por ejemplo, nosotros desarrollamos un producto que se llama Wojo, que la realidad es invitar las personas de la ciudad a venir a trabajar en nuestros hoteles, en nuestros lobbies, en nuestros restaurantes, en nuestros bars, en nuestras salas de reunión, y realmente hacer de eso un nuevo negocio para nosotros. Empezamos con Brasil, tú tienes 100% razón. Brasil abrió 100 Wojo en los hoteles en Brasil, y nosotros empezamos a partir, nosotros hispánicos, ¿no? Empezamos a partir de 1 de marzo el desarrollo de Wojo en todos los países hispánicos. Tenemos plan para abrir 50 hasta el final del año. La idea es de reservar espacios para los clientes, que los clientes puedan utilizar todos los servicios que existen en el hotel, estacionamiento, bar, sala de reuniones, restaurante, fotocopias, fitness y piscina, si hay fitness y piscina, y que puede trabajar. Entonces, va a crear un movimiento dentro del hotel, va a crear una nueva fuente de ingresos también, y vamos a empezar los planes de marketing, de divulgación, probablemente a partir del final de marzo, para anunciar a las personas de la ciudad que sí están bienvenidas y que pueden venir a trabajar en los hoteles Accor y que hay un espacio reservado para ellos. La mensaje es que tal vez final es que, bueno, tuvimos un periodo bien difícil, más que la hotelería está de vuelta, que el turismo está de vuelta, que realmente las personas no le gusta se quedar en casa, quiere viajar tanto al nivel de leisure como al nivel profesional también, y que nosotros de Accor estamos listos para ofrecer nuevos productos a nuestros clientes, que sabemos que las expectativas han cambiado, y que apostamos mucho en Argentina, en el desarrollo de Argentina en los próximos años.